Buenas noches. Iniciamos entonces con el curso de hermenéutica que estamos viendo desde el libro de Sproul. Y vamos en el capítulo 3, hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Entonces, el libro manifiesta la importancia de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Viene de la palabra hermeneus, que es interpretar. Es de la mitología griega, el dios Hermes era el mensajero de los dioses, y la tarea era de interpretar la voluntad de los dioses. Por tanto, la hermenéutica se ocupa de transmitir el mensaje que puede ser entendido. Ahora, la hermenéutica es interpretación, pero ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Pues la hermenéutica da unas reglas, unas pautas, para que se pueda dar una interpretación que sea alineada a lo que el texto quiere decir. Si la hermenéutica está bien desarrollada, entonces es una técnica, ¿cierto?, que puede llevar a una interpretación sólida de lo que realmente el texto quiere decir. ¿Qué hace la hermenéutica? Pues el propósito es establecer las pautas, pero ¿qué hace entonces? Salvaguardarnos de errores de interpretación. Si no está la hermenéutica, se pueden decir muchas cosas equivocadas, muchas cosas que no son correctas. Con la interpretación podemos entonces alinearnos de lo que las escrituras quieren decir. El autor pone un ejemplo muy interesante que es la labor de la Corte. La Constitución es un documento escrito que requiere entonces interpretación, es decir, hermenéutica. ¿Qué hace la Corte? La Corte lo que hace es interpretar lo que dice la Constitución. ¿Y de qué manera? De un método llamado gramático histórico. Entonces, ¿qué significa que se interprete desde un punto de vista gramático histórico? Que se interpreta, desde la Constitución se interpreta las palabras del documento a la luz de lo que las palabras significaban cuando fueron unidas en el tiempo y formuladas en el documento. Entonces, gramático, porque se estudia las palabras, histórico, es el significado que fueron usadas en el tiempo en el cual se escribieron. Sí, si hay errores, si hace una mala interpretación, sí van a haber errores. Entonces, la gramático histórico lo que trata es de buscar que se haga una buena interpretación. Eso es lo que se busca hacer. Pero ¿qué pasa? Que como en la Constitución, entonces tomaron e interpretaron la Constitución desde una perspectiva moderna, sin tener en cuenta la intención histórica de cuando se escribió. Entonces, ¿qué termina? No interpretando, sino sacando juicios de opinión. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. Cuando los eruditos de la Biblia utilizan el método de interpretación histórico, gramatical, pues deben hacerlo tratando de mirar las palabras y el sentido histórico. Pero si de una vez se coge las escrituras y se plantea desde la expectativa o desde la experiencia moderna, entonces ahí falla la interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas cogen la Biblia, para hacerlo más sencillo y tratando de explicar de una manera más clara lo que dice el autor, que muchas personas cogen la Biblia, leen el texto e interpretan a la luz de su contexto. No del contexto del texto, sino del contexto del que interpreta. Entonces, cogen la Biblia y la piensan desde el punto de vista de la modernidad. Eso es equivocado, no es así. ¿Qué se tiene que hacer? Pues gramático histórico. ¿Qué quiere decir? Se toman las palabras del texto, palabra por palabra, y se piensa en la intencionalidad de cuando fue escrito. Por eso es una interpretación gramático-histórica. Cuando se hace de la manera correcta, entonces se puede
pensar de la manera correcta. Eso es lo que hace la hermenéutica. Entonces, en la hermenéutica hay unos principios, como por ejemplo la analogía de la fe. Cuando los reformadores rompieron las relaciones con Roma y declararon su punto de vista de que la Biblia debería ser la autoridad suprema de la Iglesia, o sea, la sola Escritura, tuvieron que cuidado de definir los principios básicos de hermenéutica, es decir, de interpretación. Entonces, la regla principal de la interpretación de la Reforma es la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, ellos creían en sola escritura, es decir, la escritura por encima de los concilios, la escritura por encima de la iglesia, ¿no? La escritura por encima de las opiniones personales de los clérigos, las escrituras por encima de cualquier cosa, la escritura, sola escritura. Pero entonces, si estamos hablando de sola escritura, ¿qué se hace? ¿Cómo se interpreta? Ah, bueno, entonces necesitamos principios para interpretarla. Un principio, ¿cuál es? La analogía de la fe. Porque resulta que en las escrituras vemos muchas cosas y parece que hay textos que se denominan textos oscuros o de difícil interpretación. Entonces, si son textos oscuros de difícil interpretación, ¿cómo hacemos ahí? Pues entonces necesitamos una regla. Y esa regla es la que los puede dirigir a interpretar correctamente. ¿Cuál regla? Pues la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es que las escrituras deben de interpretar a la escritura, como se dice en latín. Sacra scriptura sui interpres. La escritura debe interpretar la escritura, ¿cierto? Es decir, la escritura en sí misma es su propio intérprete. Más claro, esto significa que ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de la forma que yo crea, según mis pensamientos, según mis ideas, según mis concepciones. Ninguna parte de las escrituras puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de las escrituras. O sea, yo no puedo coger una parte de las escrituras e interpretarla de una manera totalmente diferente a lo que el resto de la Biblia dice. Entonces, yo cojo un texto que es oscuro y entonces lo interpreto según mi parecer, aunque el resto de las escrituras está diciendo lo contrario. Eso está mal. Hay dos versiones o interpretaciones o variantes. Una de las interpretaciones va en contra, y si una de las interpretaciones va en contra del resto de la Biblia, mientras que la otra está más en armonía con ella, entonces, ¿cuál es la que es válida? ¿La que va en contra del resto de las escrituras o lo que va más en armonía con el resto de las escrituras? Exacto. La segunda interpretación es más válida. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con el resto de ¿qué? De las escrituras. Entonces, ¿cómo se interpretan las escrituras? Las escrituras se interpretan a sí mismas. Los textos oscuros de las escrituras se deben ver a la luz de los textos más claros del resto de las escrituras. No puede ser que un texto oscuro de las escrituras sea sacado y saque una doctrina. No, se toma el texto oscuro y se mira a la luz del resto de los textos. ¿De los textos qué? Claros. Entonces, este es un principio, que es un principio basado en la confianza previa que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. ¿Qué pasa entonces con algunos teólogos liberales o posmodernos? Que entonces toman las escrituras, pero no creen que las escrituras tengan un principio base de que tengan el principio. No es inspirada por Dios, ¿qué puede pasar? Pues que podemos idear
que cualquier palabra de las Escrituras lo actualizamos según nuestro contexto, sin importar la intencionalidad del autor, sino lo importante es mi intencionalidad ahora. Entonces, mucha gente dice, es que Jesús era de esta manera, Jesús es de tal forma o de tal otra, sin tener en cuenta al Jesús de las Escrituras y su revelación, sino tratando de acomodar a Jesús al concepto que posmoderno de lo que debería ser Jesús. Lo que hablábamos la semana pasada de que Jesús era pro-gay. Entonces, Jesús es pro-gay por esto y esto, esto. Entonces, tocan y utilizan una interpretación según qué, según su contexto moderno, sin tener en cuenta ni la gramática ni la historia, que es el contexto gramático histórico. Entonces, o simplemente cogen un versículo y en ese versículo sacan una doctrina, sin tener en cuenta que el resto de la Biblia. ¿Qué dice la interpretación? En la analogía de la fe, que un versículo se debe interpretar a la luz de los que del resto de las Escrituras, que es lo que estamos viendo, ¿no? Tengo que tener algunos principios. Primero, que la Biblia es ¿qué? Inspirada por Dios. Si yo no creo que la Biblia es inspirada por Dios, entonces es difícil que yo pueda creer que la Biblia misma se puede interpretar a sí misma, sino que necesito unas interpretaciones externas según el contexto de cada persona, sin tener en cuenta el resto de las Escrituras. Lo segundo, si creo que Dios es el autor de la palabra de Dios, como así es, Dios es el que inspira las Escrituras, tengo que tener claro que Dios no se puede contradecir. O sea, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Si yo no creo esta doctrina, entonces yo voy a creer que los autores de las Escrituras son inconexos. Es decir, cada escritor tenía algo que decir, pero no era algo que fuese inspirado por Dios mismo, sino que eran palabras. Entonces cada uno tenía unas expresiones diferentes, entonces entre ellos mismos pues se podían contradecir. ¿Por qué? Pues porque eran sus propias ideas. Si son sus propias ideas, podemos encontrar contradicciones en la Biblia. Pero como creemos que la Biblia es inspirada por Dios y Dios no se contradice a sí mismo, entonces no puede ser que un versículo diga una cosa y otro versículo diga otra cosa. No la hay. No la hay. ¿Por qué? Porque aunque sí hay versículos oscuros, que eso no lo negamos, versículos de difícil interpretación, que no son muchos, pero los hay, esos versículos tenemos que interpretarlos a la luz de ¿qué? Del resto de las Escrituras. ¿Por qué? Porque creemos que las Escrituras es ¿qué? Inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, entonces Dios no ¿qué? No se contradice a sí mismo. Entonces, los que niegan la inspiración de las Escrituras, es fácil que caigan en estas circunstancias. Es común encontrar intérpretes modernos que no solamente interpretan la Escritura contra la Escritura. Entonces dicen, esta cuestión del Antiguo Testamento está en contra del Antiguo Testamento. Entonces aquí es un Dios. El Dios del Nuevo Testamento es uno y el Dios del Antiguo Testamento es otro. ¿Será verdad eso? No están teniendo en cuenta la interpretación gramático-histórica. No la están teniendo en cuenta. Entonces no están teniendo en cuenta lo que sucedió en un momento en relación a lo que el pueblo de Israel estaba recibiendo en su lenguaje y en sus características particulares, y no están teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento es una continuidad, y pensar que un Dios es el Dios del Antiguo Testamento y otro Dios es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, estos intérpretes interpretan la Escritura contra la Escritura. Y a veces hacen todo un propósito de eso. Y los esfuerzos
de los eruditos ortodoxos o conservadores por armonizar pasajes difíciles, a veces son ridiculizados. ¿Por qué? Porque lo que quieren es la contradicción de la misma escritura. Ahora, el método de la analogía de la fe es adecuado en el enfoque para interpretar literatura. Dice el autor, los sencillos cánones de la decencia común deberían proteger a cualquier autor contra cargos injustificados de autocontradicción. Si tuviera yo la opción de interpretar los comentarios de una persona en dos formas distintas, una ofreciéndoles consistencia y la otra contradicción, me parece que esa persona debería contar con el beneficio de la duda. Hay personas que se han preguntado acerca de pasajes algunos pasajes de las Escrituras. A veces se puede sacar ciertos parámetros de esos pasajes, ¿cierto? Pero lo importante es que esos pasajes estén en su interpretación, estén en armonía con el resto de las Escrituras. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ya hemos visto el método gramático histórico, hemos visto el método de analogía de la fe. Interpretando la Biblia literalmente. ¿Usted toma la Biblia literalmente? Es una pregunta que se hace con frecuencia, ¿no? A veces ni siquiera, como dice el autor, no es una pregunta, sino una acusación. Ahora, algunas personas piensan, bueno, ¿cómo se puede interpretar la Biblia y qué partes son literales y qué partes no son literales, ¿cierto? Porque hay cosas, dicen las Escrituras, dicen los que cuestionan o critican, que no son de nuestro tiempo. ¿Interpretamos la Biblia literalmente? Bueno, a veces sí, a veces no, ¿cierto? La Biblia se interpreta a sí misma de acuerdo a la relación y el contexto, ¿cierto? O sea, eso es. Lo que sí es cierto es que la Reforma protestante, pues, y todos esos planteamientos que estamos hablando de la hermenéutica, la Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal, claro. Este era un principio de Lutero para interpretar la Biblia, el sentido literal. Para entender lo que se quiere decir con este énfasis en el sentido literal, es importante examinar la situación histórica que surgió en el significado de la palabra misma, que es lo que estamos viendo hace un momento. Ahora, ¿qué significa el término literal? Significado de la letra, ¿cierto? Interpretar algo literalmente es hacer caso a la literatura o a la letra y la palabra que están siendo interpretadas en la Biblia. Literalmente es interpretar como la literatura. O sea que el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas, normas de la gramática, del lenguaje, de la sintaxis y del contexto. La Biblia entonces es un libro muy especial. Es inspirado por el Espíritu Santo, pero la inspiración no transforma las letras y las palabras y las frases de los pasajes en frases mágicas. Bajo la inspiración, un nombre propio sigue siendo un nombre propio y un verbo sigue siendo un verbo. Entonces, cuando hacemos una interpretación literal, en un contexto, en un sentido, tiene que ser acertada. Es decir, estamos viendo la literatura del texto. Claro, tenemos en cuenta la historia, pero también en un sentido, pues es algo literal. La pregunta no se convierte en exclamaciones y las narraciones históricas no se convierten en alegorías. El principio de Lutero no tenía nada de mágico y simplista. El principio de la interpretación literal es tal que nos exige forma más estricta de escrutinio literario. Para ser intérpretes exactos de la Biblia, necesitamos conocer las reglas de la gramática y, sobre todo, debemos estar cuidadosamente involucrados en lo que se llama génesis análisis. Entonces,
necesitamos analizar las escrituras, necesitamos hacer una interpretación honesta de ellas según lo que las escrituras nos dicen. ¿Mm? Es importante. Interpretación literal y el análisis literario. El análisis literario envuelve el estudio de cosas tales como formas literarias, figuras literarias. Distinguimos entre poesía lírica, escritos legales, entre informes en el periódico acerca de acontecimientos actuales y poemas épicos. Distinguimos entre el estilo de las narraciones históricas y los sermones, entre la descripción gráfica, realista y la hipérbole. El dejar de hacer estas distinciones cuando se trata con la Biblia puede llevarnos a múltiples problemas de interpretación. El análisis literario es crucial para la interpretación exacta. Unos cuantos ejemplos de cómo esto funciona en asuntos bíblicos podrían ser útiles. El problema de la historiosidad de Jonás se presenta frecuentemente rodeado de preguntas en cuanto al análisis. Muchos eruditos que creen que en la infalibilidad de la Biblia no creen que Jonás fuese realmente tragado por una ballena o un gran pez. Debido a que una larga sección del libro de Jonás está escrita en un sentido claramente poético. Entonces, hay narración y hay ¿qué? Poesía. Entonces, cuando ustedes llegan a leer cualquier libro, ustedes saben que están leyendo un periódico, ustedes saben cuando están leyendo una poesía, ustedes saben cada cosa, ¿cierto? Cada cosa. Ese tipo de cosas que uno va leyendo, uno tiene claro que son distinciones en sus narraciones. Si uno lee la Biblia pensando que es todo igual y no hace discriminación de las narraciones, entonces puede tener un problema en la interpretación. Hay cosas que son narrativas, hay cosas que están en forma de poesía, hay situaciones que son como las epistolares, que son cartas, hay circunstancias que son, por ejemplo, en los salmos de sufrimiento, cosas que hemos visto. Entonces, cada cosa tiene unas características particulares en su literatura. Entonces, lo que hablábamos de Jonás, ¿no? Jonás fue escrito en un sentido poético, pero algunas personas afirman que el libro jamás tuvo la intención de transmitir la idea de que el incidente realmente haya ocurrido. Más bien, Jonás es visto como un tipo de epopeya o poema gramático que no está concebido para comunicar historia. Entonces, así pues, puesto que el libro no aparenta ser histórico, no debemos tomarlo como historia, dicen. Otros eruditos rechazan la historicidad de Jonás bajo otro fundamento. Alegan que el libro no pretende ser una narración histórica con la sección poética meramente reflejando la oración de gratitud de Jonás por su rescate del mar, pero no debe ser tomado en serio porque involucra un milagro de la naturaleza. Entonces, como estos eruditos no creen en los milagros, entonces dicen que ahí no ocurrió un milagro. Entonces rechazan la historiosidad. Y Jonás, aunque contiene poesía, es un libro que también es ¿qué? Histórico. Es decir, está narrando un hecho ocurrido. Otro dice, no ocurrió. ¿Por qué? Porque aquí hay unas situaciones filosóficas donde lo que quiere Jonás es expresar es un sentimiento. Entonces, ¿qué están haciendo los dos? Pues están buscando rechazar el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro que ocurrió con Jonás en la ballena. Entonces, no es hacer el análisis literario, no puede decidir en cuanto a preguntas filosóficas de si Jonás pudo ser tragado por un pez o no. Nos da algunas bases para decir si alguien realmente confirmaba que tal evento se llevó a cabo. Si alguien no cree en los milagros, no cree que los milagros son posibles, no tiene bases para discutir que otra persona no pueda decir que ocurrió el milagro. Y aquí se efectúa o se muestra que ocurrió un milagro. Pero aquí hay entonces un conflicto literario y es lo que se tiene que ver, ¿cierto? Entonces algunos dicen,
Bueno, puede ser una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Pues una exageración, ¿cierto? Entonces puede empezar a meterse en situaciones específicas de la gramática. Y esas situaciones específicas de la gramática, de la historia, nos llevan entonces al método gramático histórico. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando. Entonces, ¿será que era cada aldea específica de todas las aldeas que existían? Pues seguramente no, no podemos determinarlo, seguramente no, es dudoso. Pero a veces se utiliza ciertas hipérboles o exageraciones en el lenguaje cotidiano. El intérprete tiene que mirar en el contexto amplio y en la gramática histórica y relacionado con la analogía de la fe, qué es lo que está diciendo el autor, qué tipo de narración es, qué gramática está utilizando, ¿para qué? Para poder hacer una interpretación que sea correcta. Nosotros utilizamos constantemente una interpretación, una hipérboles, por ejemplo. El domingo, si uno pregunta a veces, ¿quién fue a la iglesia? Todo el mundo fue, pero todo el mundo, pues no es todo el mundo, ¿no? Seguramente faltó gente, pero ¿qué queremos decir ahí? Que fue un buen grupo de personas, o sea, que estuvo llena por lo menos, pero todo el mundo no es todo el mundo, ¿no? No es que haya una falla ahí, es una interpretación. Necesitamos interpretar y necesitamos interpretar correctamente. Aquí pone un ejemplo bien especial el autor, que hay gente que rechaza la infalibilidad de la Biblia, porque dicen que Jesús cometió un error, que dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas. Entonces, dice la gente, o algunos, que hoy en día sabemos que la semilla más pequeña, que hay semillas más pequeñas que la mostaza. Entonces, dicen, en el Nuevo Testamento hay un error, porque Jesús dijo que ¿qué? Que la semilla de mostaza era la más pequeña. O sea, acusar a Jesús o las Escrituras de un error, cuando lo que quiere es mostrar por medio de una hipérbole o de un ejemplo, eso no es hacer un análisis literario, ¿cierto? Está equivocado. Aquí lo que estamos haciendo o lo que estamos mostrando es en el momento conocido, pues la mostaza, la semilla de mostaza se entendía como la más pequeña y él quería hacer una hipérbole o una exageración. ¿Para qué? Mostrar la fe, la seguridad o que la Biblia es totalmente confiable. Simplemente por eso es que no están teniendo en cuenta la interpretación que gramático-histórica. No lo están teniendo en cuenta. El análisis literario puede también desenredar alguna confusión resultante de la personificación. La personificación es una figura retórica mediante la cual los objetos inanimados o animales adquieren características humanas. Lo impersonal se describe en términos personales. En el Antiguo Testamento relata el incidente del asno de Balaán, cuando el asno habla. Esta es una intrusión repentina de una forma poética en medio de una narración histórica, preguntan unos. ¿Indica este animal hablando la presencia de una fábula en el texto? Preguntan otros. ¿O encontramos aquí una indicación de un milagro o providencia especial registrada como parte del documento de la actividad divina en la historia? Entonces, la forma subjetiva de contestar estas preguntas es el prejuzgarlas desde el punto de vista que permita o prohíba los milagros. Una forma objetiva de contestar la pregunta es ampliar las normas literarias del texto. Este episodio en particular se lleva a cabo en medio de una sección de las Escrituras que nos lleva a las marcas de la poesía, que no lleva a las marcas de la poesía y que tampoco lleva a las marcas de una fábula. Tenemos que leer el contexto inmediato, que lleva todas las señales de una narración histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un hecho que realmente ¿qué? Aconteció. Ahora, obviamente estamos viendo de un hecho que es particular. ¿Por qué?
porque es un asno que está haciendo ¿qué? Que está hablando. Entonces, el asno que habla es algo muy significativo en el texto, ¿cierto? Entonces, el problema no es la narración histórica en su totalidad, sino que el asno habla. Y el hecho de que el asno hable es lo que presenta ¿qué? Un problema en el texto. Ahora, entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Si el asno habla o no habla? ¿O cuál es la discusión? ¿La personificación que se está llevando a la controversia? Entonces, es una narración histórica, ¿cierto? Pero también es una personificación. Y es una personificación con un propósito en la narración. Pero si yo no hago una interpretación correcta y no pensamos que eso realmente sucedió, entonces no podemos darle una explicación. Es decir, si yo leo esta narración, que es una narración histórica, veo la personificación del asno y yo digo, no, lo que ahí sucedió no pudo ser que el asno habló. Entonces ya estoy determinando que no es una narración histórica. Y si no es una narración histórica, entonces puede ser algo que no sucedió. Y si no sucedió, ¿para qué lo interpreto? ¿Me hago entender? Ya no tendría que interpretarlo. Porque ¿para qué interpreto algo que no está sucediendo o algo que no sucedió? Entonces, no tiene significado tener que interpretarlo. Interpretamos lo que creemos que realmente ¿qué? Ocurrió. E interpretamos lo que creemos que es la palabra del Señor, es decir, las Escrituras. Pero desde el momento en que yo no crea que esos hechos son reales y acontecimientos históricos, pues no merecen, en un sentido, interpretación. Pero nosotros creemos que la Biblia es ¿qué? Inspirada por Dios. Y que la Biblia ¿qué? No se contradice a sí misma, porque Dios no se contradice a sí mismo. Si la Biblia declara que algo realmente sucedió, no podemos darle una explicación. Es decir, pues sucedió. Sucedió. ¿Sí? Hay algunos autores que dicen, por ejemplo, que el milagro del Señor que hizo de los 5,000, que dice que la multiplicación de los peces y el pan, algunas personas que no creen en esos milagros, entonces ¿cómo interpretan? Desde el punto social. ¿Qué dice? Dice, no, ahí no fue una multiplicación milagrosa. ¿Cuál fue el milagro ahí? El milagro es que cada persona llevaba pan y cada persona llevaba pez. Y entonces en el momento en que el Señor Jesús les dice, ellos decidieron compartir a su prójimo. Entonces no hubo un milagro, sino que o mejor, el milagro no fue la multiplicación, una multiplicación milagrosa que los panes y los peces salen de la nada, sino que las personas tuvieron una solidaridad. Entonces no están creyendo en el qué, en la narración histórica. Como no creen en el milagro, en la narración como lo dice, entonces tratan de explicar según qué, según su prejuicio. ¿Cuál es su prejuicio? Pues que no cree en los milagros. Entonces, si no cree en los milagros, si no cree en lo que dicen las Escrituras, si no cree en las narraciones históricas, pues su interpretación será basada básicamente en sus prejuicios. La Iglesia Reformada holandesa en los Países Bajos ha pasado por una serie de crisis en torno al punto de vista de este aspecto, como que tienen más destacados profesores teológicos como Karl Barth. Y hay una serie de circunstancias, por ejemplo, seguimos con la personificación. ¿Habló la serpiente? ¿Qué dijo la serpiente? Y esas eran las preguntas en relación a la personificación, si es correcto, si está bien que haya hablado, si no habló. Entonces, Barth dijo lo siguiente: no importa si la serpiente habló o no, lo que importa
es lo que dijo y el impacto que tuvieron estas palabras en la descripción de la caída. O sea, por supuesto que Barth tenía razón si el relato bíblico de la caída no es histórico ni pretende ser histórico. Sin embargo, su respuesta no satisfizo a los hombres porque su preocupación no era tanto si hubo o no hubo una serpiente que realmente haya hablado, sino acerca de las razones por las cuales el profesor negaba la historicidad del suceso. Los primeros capítulos de Génesis, ¿no?, causan verdadera dificultad a las personas que quieren determinar con exactitud el género literario utilizado. Una parte del texto tiene las características de una literatura histórica, sin embargo, otra parte exhibe el tipo de imágenes que encontramos en literatura simbólica. Adán es colocado en un lugar geográfico real y es descrito como un ser verdaderamente humano. Significativamente es situado en la estructura de una genealogía familiar, cosa que al judío le sería de lo más inapropiado para un personaje místico. Adán aparece en otras partes de las escrituras asociado a personajes cuya realidad histórica no se pone en duda. Todo esto representa razones de peso bajo los cánones de análisis literarios para ver a Adán como un personaje histórico. Es decir, hay personas que no consideran que Génesis capítulo 1, 2 y 3 sea una narración histórica, sino una situación simbólica. Si vemos la narración, vemos que es una narración histórica. Ahora, si no es histórica, sino que es una narración mítica, entonces, si es un mito, si es un simbolismo, entonces el resto de las escrituras pierde poder. ¿Por qué? Porque si vemos Génesis 1, 2 y 3, ¿qué está mostrando? La realidad de la caída, la realidad de la condición del hombre y la promesa de lo que iba a venir, es decir, del Señor Jesucristo. Si Génesis 1, 2 y 3 no es real, entonces, ¿para qué una obra redentora? Si es un simbolismo simplemente, o si es simplemente una forma en mostrarnos las situaciones difíciles de los hombres, y no hay pecado original y no hay caída, entonces, ¿para qué una obra redentora? No tendría sentido que existiera una obra de redención. Entonces, cuando leemos los primeros capítulos de la Biblia, nos enfrentamos a un tipo de clase de literatura que contiene elementos de narración histórica y elementos de simbolismos mezclados de una forma poco usual. Solo después que determinemos qué tipo de literatura es, podemos discernir lo que está comunicando como historia. Una vez repetir demasiado, permítame enfatizar una vez más que debemos tener cuidado en notar entre discernir lo que realmente dice la Biblia y si lo que dice es verdad o no. Entonces, tenemos que tener claro que cuando estudiamos las escrituras, hay partes que son simbólicas, hay partes que son históricas, pero en el contexto amplio y en la relación del texto y la gramática, podemos entonces mirar qué tipo de narración es. Génesis, como estamos viendo también en la analogía de la fe, no podemos, los dos primeros capítulos, desconectarlos de las escrituras. No podemos pensar que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 es un simbolismo y el resto de las escrituras es una cuestión aparte. Si Génesis 1 y 2, pues van conectados con la obra redentora de Cristo. Tienen que ir conectados. Y esa obra redentora es una salvación por gracia a causa de una caída sin esperanza. Y Dios es el que proporciona esa obra redentora y salvífica. Una cosa y la otra van juntas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para terminar, hemos visto la importancia de lo que significa, a grosso modo, en la introducción, el método gramático histórico. Hemos visto la importancia de lo que es el primer principio de la Reforma, que es la analogía de la fe. Hemos visto entonces, es la hermenéutica, y miramos lo que es la interpretación literal y lo que es un poco el análisis literal.